Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a continuar en el libro de los Hechos con la ayuda de nuestro Señor. Pues damos gracias a nuestro Padre Celestial por estar nuevamente juntos para adorarle. Ya lo hemos hecho y con los cantos, y ahora vamos a escuchar de su palabra. Y gracias al Señor que podemos tener esa libertad y ese privilegio de venir a abrir su palabra y poder aprender de Él y lo que Él tiene también para nosotros, basado a estos versículos que acaba de leer mi hermano Aldo. Quiero ponerse de tiempo la mano del Señor, ¿me ayudan a orar? Para que el Señor sea quien guíe este tiempo y que sea Él quien obre en cada corazón de los que estamos aquí en esta mañana. Padre Celestial, una vez más, Señor, queremos alabarte, darte muchas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos venir a este lugar a escuchar tu palabra, adorarte. Señor, especialmente quiero pedirte por cada corazón de los que estamos aquí, que seas tú en nosotros, que seas tú, Señor, quien traiga convicción de lo que hemos a aprender el día de hoy. Prepara, Señor, ese corazón, así como una tierra fértil, Señor, para que tu palabra penetre y dé fruto a su tiempo. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero leer unos versículos, dos pasajes en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo Testamento. Y voy a hacer unas preguntas y para meditar en esta palabra. En Ezequiel 18, versículo 32, dice el Señor: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Dice Jehová el Señor: convertíos pues y viviréis. Ezequiel 33, versículo 11, parte A, dice el Señor: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que se vuelva el impío de su camino y que viva. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9b, nos dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Basados en estos versículos que acabamos de leer, o que acabo de expresar, ¿cuál es el deseo de Dios? Que los hombres sean salvos y que vivan. Ese es el deseo de Dios. Entonces, estamos viendo en el libro de los Hechos que los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, compartían el Evangelio, y en esa idea ellos estaban llevando a cabo el deseo de Dios de compartir el Evangelio a los perdidos. ¿Para qué? Para que crean y se conviertan y vivan y tengan la vida eterna. Y dos preguntas: ¿lo estamos haciendo, hermanos? Individualmente hablando, ¿estamos compartiendo el Evangelio con los perdidos, cumpliendo así el deseo de Dios de llevar el mensaje para que crean? ¿Y como iglesia? Es importante meditar. De hecho, el Señor nos ha llevado como iglesia que uno de los propósitos, o el propósito para la iglesia, más bien dicho, es que compartamos el Evangelio de Jesucristo a los perdidos para que sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad y que vivan, que tengan vida eterna. Y el título de esta mañana para el mensaje se titula, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas: los discípulos confían y le dan solo la gloria a Dios. Hay dos partes en estos versículos. Una parte importante para la vida de la iglesia, para los discípulos del Señor, los apóstoles que estaban compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ellos confían en el Señor. Pero otra parte, que lo que vamos a ver más adelante también en la segunda parte de este mensaje, es que la gloria solo le pertenece a nuestro Señor.
si hiciéramos una encuesta a 10 misioneros preguntando cómo les va compartiendo el Evangelio de Jesucristo, o cómo les ha ido cuando han compartido el Evangelio de nuestro Señor, ¿cuáles serían las respuestas más comunes que nosotros escucharíamos? Gloria a Dios, todo bien compartiendo el Evangelio de Jesucristo. O sufrimiento, dificultades, persecuciones, aún con el miedo de perder la vida. Yo creo que las dos partes serían las correctas. Gloria al Señor, aún por eso, porque el Señor Jesucristo ya se los había anunciado a los discípulos que no iba a ser fácil compartir el Evangelio. Y sobre todo que no lo rechazan ustedes, sino me están rechazando a mí cuando ustedes vayan y compartan en mi nombre. Acompáñenme, hermanos, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 9. Vamos a ver aquí cómo Pablo narra su experiencia en su viaje misionero. Capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios, versículo 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Pablo está narrando su experiencia cuando fue de misionero a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y les dice, versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Según este versículo, basado en estos versículos que acabamos de leer, no podemos hacer a un lado que el servir a nuestro Señor, que el servir a Cristo, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y de hecho Pablo está narrando esa experiencia porque a veces pensamos que el servir al Señor no traerá ninguna dificultad, pero traerá dolor, sufrimiento y aún desánimo también. Algunas personas desafortunadamente enseñan y falsamente que cuando tú vienes a Cristo, que cuando tú vienes al Evangelio, que cuando tú vienes al Señor, todo dolor y sufrimiento se va a acabar. Que todo va a ser la vida color de rosa. Y no es así. La Escritura nos muestra que no es así. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos ahí hermanos, por favor, acompáñenme. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 20, la parte B y 21. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Hacían lo bueno los discípulos? Lo bueno de compartir el Evangelio, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario a lo que te enseñan las falsas doctrinas de que cuando tú vienes a Cristo todo se va a acabar, todo sufrimiento, no va a haber absolutamente nada de persecución cuando tú vienes al Señor. Y no es así. Imaginémonos a los hermanos cuando estaban leyendo esta carta a los Corintios, que Pablo les estaba narrando el sufrimiento que estaban pasando allí en Asia cuando estaban compartiendo el Evangelio. A ver, Pablo, ¿cómo te está yendo compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Todo bien? Gloria a Dios, ninguna dificultad, Pablo. Hermanos, permítame decirle que no ha sido fácil, pero gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, ¿no es cierto? Y Pablo, hermanos, muy difícil. De hecho, en el versículo 9 lo dice de la carta a los Corintios que leímos,
pero tenía un propósito, esas dificultades, tribulaciones y sufrimiento, y lo dice Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La confianza en el Señor, esto vino para que no confiáramos en nosotros mismos, hermanos, para que dependamos totalmente de nuestro Señor cuando compartamos el Evangelio de Él. Pero ¿en qué momento escribe Pablo, o en qué momento fue que Pablo estuvo abrumado sobremanera, como leímos aquí en esta carta, que le dice a los hermanos, no quiero, hermanos, o no queremos que ignoren acerca de esa tribulación que nos ha sobrevenido en Asia? Pues fuimos abrumados sobremanera. O sea, la verdad que ellos estaban temerosos, aún lo dice ahí, lo expresa, que tuvimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense, hermanos, la condición y la angustia en la que ellos se encontraban compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento expresa estas palabras el apóstol Pablo, que aún tuvieron la esperanza de seguir viviendo? Bueno, Hechos capítulo 14 nos ubica exactamente en ese lugar. Y lo vamos a ver más adelante. No lo vamos a alcanzar a ver el día de hoy, que más adelante pensaban que Pablo había muerto por la persecución que había ahí en este lugar. Y vamos, hermanos, ahí al capítulo 14. Vamos a ver primeramente el lugar y el escenario. Recordemos que terminó mi hermano Giovanni el capítulo 13 y es importante. ¿Qué sucedió? Bueno, los discípulos estaban en Antioquía de Pisidia compartiendo el Evangelio, y llega un momento en que Pablo le dice a los judíos, ok, como ustedes rechazan el Evangelio de Cristo, nos vamos a ir a los gentiles. Pero curiosamente no solamente sucede en este libro de los Hechos, sino con el mismo Señor Jesucristo sucedió. ¿Cómo es que los discípulos, que aún así, los fariseos, los judíos, aún así rechazando el Evangelio, siempre estaban expuestos a la palabra porque andaban detrás del Señor? Y con los discípulos sucede lo mismo. Pero hay una parte importante que nos dice a lo último en ese versículo 52 del capítulo 13, y esto es maravilloso, hermanos. Después de que ellos fueron perseguidos en este lugar, dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y eso es bien importante, aún en las dificultades, aún en la persecución, porque dice el verso 50 que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos sacuden los pies, el polvo de sus pies y se van. Pero nos dice el versículo 52 que ellos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo para ir a compartir el Evangelio a otro lugar. Y ahora se sitúan en Iconio. Nos dice el versículo 1 y 2 del capítulo 14, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos, o sea, de no judíos, de gentiles. Mas los judíos que no creían, ¿qué hicieron? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahora ellos ya no están en Antioquía de Pisidia, se van a Asia Menor, allá en Iconio. Es un lugar allá al este del distrito de Figria, en la península romana de Galacia. Ellos viajaron unos 128 kilómetros de Antioquía de Pisidia para llegar a este lugar, ya en Iconio, en Asia Menor. Pero ¿qué hacen ellos? Nos dice el versículo 1, la parte B, que entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Y qué hacen? Nos dice ahí, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos también, de no judíos, o sea, de gentiles. Se cumple el propósito del Señor de que crean en el Evangelio aquellos que
definitivamente el Señor había preparado el corazón para que creyeran a la palabra. Pero ¿qué sucede en el versículo 2? Nuevamente, este grupo de judíos, y de hecho, hermanos, la Escritura siempre nos va a mostrar que unos van a creer en el Evangelio y otros no, incluso de nuestra propia familia. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo no vine a traer paz a este mundo, vine a traer disensión, vine a poner en pleito, en disensión a la madre contra la hija, a la suegra contra la nuera. Y no es que el Señor quisiera, sino era que algo iba a suceder, que unos iban a creer y otros no. De hecho, lo vemos en la cruz de Cristo. 2 ladrones, uno cree y el otro no. Siempre va a suceder esto. Unos creen en el Evangelio, unos creen en Jesucristo, pero otros no. Y aquí vemos este grupo de judíos. ¿Qué hacen ellos? Esos judíos que no habían creído, dice que corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. En otras palabras, provocaron y alteraron los ánimos de los no judíos. Algo trataron de hacer para apartar de la verdad a aquellos que habían creído en la palabra de los discípulos, en la palabra del Evangelio que ellos estaban compartiendo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, poniéndolo en contra de los hermanos. Algo hicieron. Probablemente temas culturales, temas teológicos, ¿no? Religiosos, que siempre suceden estas cosas, ¿no? Cuando tú compartes el Evangelio. Siempre hay personas que dicen: no, es que yo he aprendido así de mi madre, de mis abuelos, he aprendido así la religión, lo que tú me vienes a decir ahora no es correcto. Y siempre va a haber estas provocaciones, porque esto no es nuevo. Seguramente, falsamente, con mentiras, no podemos saber, realmente la Biblia no nos lo dice, pero podemos estar imaginando que lo que sucede realmente. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que iban a dar testimonio falsamente en contra de ellos también. Ahora imagínense, hermanos, esto no es nuevo, ¿no? Ellos vienen compartiendo el Evangelio, gozosos en el Señor, llenos del Espíritu Santo, y de repente se levanta un grupo en contra de lo que ellos están compartiendo. Imagínense los ánimos de ellos. A ver, Pablo o Bernabé, ¿será correcto que estemos aquí compartiendo el Evangelio? ¿Te das cuenta cómo se está poniendo la situación? ¿Será buena idea seguir en esta misión en la que estamos? ¿Será la voluntad del Señor que estemos aquí compartiendo el Evangelio? Pablo, yo creo que es peligroso. Ve los ánimos de la gente en contra de nosotros. ¿Será que es correcto, Pablo, Bernabé, que estemos aquí? ¿O nos vamos a otro lugar? ¿O será un buen lugar para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿O será un buen lugar, Pablo, para que estemos aquí y plantemos una iglesia? Porque vean lo que dice en el versículo 3. Ahora vemos, y esto nos lleva al punto número 2, hermanos. Los misioneros confían en el Señor. Veamos qué sucedió en el versículo 3. Dice la Escritura: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y esa palabra, por tanto, tiene la idea, hermanos, para poder entender y aclarar un poquito y nosotros darnos cuenta de lo que estaba sucediendo ahí, se puede traducir: a pesar de, aún así, aunque. ¿Qué estaba sucediendo? Aunque hubo problemas, hubo alboroto, hubo persecución, hubo oposición al Evangelio, dice la Escritura, se detuvieron allí mucho tiempo. Aún así, a pesar de, aunque, todo lo que leímos en el versículo 2, aún así,
los discípulos se quedaron ahí mucho tiempo. Recordemos, hermanos, estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el texto: se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. Ellos, a pesar de las circunstancias que acabamos de leer en el versículo 2, se quedaron ahí no poco tiempo, sino mucho tiempo, hablando con valentía, con franqueza, con confianza, sin temor al rechazo o a las consecuencias que pudieran pasar con ellos. Aún así siguieron hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En sus fuerzas, llenos del Espíritu Santo, confiados en el Señor, con denuedo, con valentía. Y esto nos recuerda, ¿se acuerdan cuando Pedro y Juan, en el capítulo 4, vayamos ahí, qué sucedió con ellos en el mismo libro de los Hechos, capítulo 4, hermanos? Aquí vemos el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan hablando, a pesar de no ser hombres letrados ni de provenir de clases sociales, ¿no? De hecho, lo vemos ahí en el capítulo 4, versículo 13 al 20. Vean lo que expresan ellos después de haber levantado, o que el Señor había hecho un milagro a través del Espíritu Santo por medio de ellos, a este hombre cojo que estaba fuera del templo, llamado La Hermosa. Y dice el versículo 13: entonces los fariseos, el concilio, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesucristo. ¿Cómo es que hablan ellos estas cosas? Si son hombres comunes y corrientes del pueblo que no están ni siquiera habían estudiado en un seminario bíblico. Dice el verso 14: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra ellos. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos estaban conscientes que habían hecho un milagro ahí, que el Señor estaba con ellos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, bueno, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos porque el Señor los ha mandado, y aún más el Espíritu Santo está con nosotros y nos ha dicho que demos testimonio. Hablaron con denuedo la palabra del Señor. Versículo 29, de ahí mismo, el capítulo 4, como los apóstoles piden a Dios denuedo, o sea, valentía para seguir hablando con valor ante los demás. Recordemos que después los habían amenazado nuevamente que no hablaran en nombre de Cristo. Y vean lo que dice el verso 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nuevamente lo vemos. La esencia, hermanos, del denuedo en la palabra del Señor nos muestra que es la cualidad de actuar con valentía, confianza y franqueza, especialmente en la proclamación del Evangelio y la defensa de la fe. Es la capacidad de superar el miedo y la vergüenza para hablar con convicción sobre la verdad de Dios.
pero no lo podemos hacer sin confiar en nuestro Señor Jesucristo, sin confiar o depender del Espíritu Santo. Recordemos nuevamente que ellos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 14, regresemos ahí, que es lo que estamos viendo. Por eso dice el salmista, 121, 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, en la parte B del versículo 3 del capítulo 14, ¿cuál era el respaldo para Pablo y Bernabé? Nos dice la Escritura. Recordemos que ellos estaban confiados en el Señor y dice, el cual, o sea el Señor, daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo lo hacía? Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cuál era el respaldo para ellos? Bueno, el Señor definitivamente les estaba concediendo estas cosas. ¿Cómo lo hacía? Con señales y prodigios entre el pueblo. Y esto, hermanos, demostraba que ellos hablaban de parte del Señor. La palabra prodigios se refiere cuando las personas se asombran o se sorprenden cuando ven un milagro, y sobre todo ese milagro de cosas sobrenaturales que no conocemos. Se sorprenden. Y las señales se refiere al poder de Dios actuando en ese milagro. Y el Señor respaldaba lo que ellos estaban haciendo. Y en este caso Pablo y Bernabé lo hicieron como a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que el Señor les había prometido desde antes, incluso en Hechos capítulo 2, versículos 18 y 19. Vayamos ahí, por favor. Vean lo que dice. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Capítulo 5, versículo 12 del libro de los Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo. Capítulo 6, versículo 8 del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de Esteban? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Allá en el capítulo 15, versículo 12 del libro de los Hechos, aquí vamos a encontrarnos con Pablo narrando lo que había sucedido ahí en el capítulo 14. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, dando testimonio de que el Señor los respaldaba. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Capítulo 2 del libro de los Hebreos, versículos 3 y 4. Empieza una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, esa salvación que se ofrece a las personas, o sea, ¿cómo van a escapar si la descuidan, si no la aceptan? Pues no hay manera, ¿no? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, esa salvación tan grande, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, como con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces vemos que los misioneros confían en el Señor. Y tercer punto, los misioneros, hermanos, van a enfrentar o enfrentarán división y rechazo. Es algo que podemos nosotros y es importante aprenderlo. Y a veces, hermanos, a veces tenemos la idea de que escuchamos la palabra misionero, significa que tenemos que irnos a un lugar remoto a compartir el evangelio. Pero tú puedes tener una misión en tu casa,
con tu vecino, con algún familiar. Ahí puedes tener una misión, porque la misión es simplemente ir a compartir el evangelio. ¿Qué haces ahí en una misión? Compartir el evangelio. Y aún ahí vamos a enfrentar división y rechazo. Lo venimos viendo, unos creerán y otros no lo harán. Pero eso no depende de nosotros, hermano. Depende del Señor. Versículo 4 al 7 del capítulo 14, vayamos ahí. ¿Qué sucedió? Y la gente de la ciudad estaba, ¿qué? Dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. O sea, estaban de acuerdo en lo que ellos estaban compartiendo del evangelio. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, versículo 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Los versículos anteriores que acabamos de leer, de hecho en el versículo 2, nos muestra la escritura que los ánimos estaban alterados y que los judíos pusieron a los gentiles en contra de los hermanos, ¿verdad? Eso nos dice ahí. Entonces nos dice el versículo 3 que se quedaron ahí Bernabé y Pablo compartiendo mucho tiempo el evangelio. Después las cosas más adelante en el versículo 5 se puso más peligrosa. Ya no fue de palabra la ofensa, ya no fueron de cosas religiosas o de teología, sino ahora fue ya la cosa más grave. Ahora querían apedrearlos. Eso es lo que querían hacer. Y eso, hermanos, gloria al Señor, ¿no? Que al principio pues los ánimos solamente estaban alterados y fue de palabra, y eso permitió que ellos se quedaran mucho tiempo ahí compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo le da un tiempo más para que sigan compartiendo la palabra. Ya después las cosas se tornaron más violentas, la discusión ya no era solamente de palabra, sino ahora físicas, que es lo que vemos en el versículo 5. Después vamos a ver y vemos que los judíos por fin logran provocar a la multitud. Ellos hacen un alboroto, logrando incitar incluso a los gobernantes y a los demás gentiles contra los hermanos. ¿Y por qué decimos que los judíos son los que iniciaban estas cosas? ¿Por qué? Porque una manera para ellos de poder ejecutar una sentencia o de ejecutar a alguien o castigarlo era de una manera de lapidación. Y eso es lo que estaban haciendo ellos en el versículo 5. Dice que se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. ¿Se acuerdan lo que le sucedió a Esteban? ¿Y quiénes estaban ahí? Los fariseos. ¿Se acuerdan en el capítulo 8 del Evangelio de Juan con la mujer adúltera? ¿Quién era el grupo de personas que traían piedras en sus manos? Los fariseos. Y nuevamente vemos este grupo de fariseos, de judíos, detrás del evangelio. Aunque los hermanos estaban, no para creer, no, sino es increíble, hermanos, cómo ellos sin darse cuenta estaban expuestos a la palabra, que con intenciones equivocadas ellos de alguna manera estaban escuchando el evangelio, pero no creían, no quieren. Entonces el resultado es que los hermanos tuvieron que irse de ese lugar de Iconio, versículo 6. Habiéndolo sabido lo que querían hacer con ellos, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, es lo que nos dice la escritura. Pero lo maravilloso, hermanos, en el versículo 7 es que Dios mismo ahí les da la oportunidad de compartir el evangelio. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en Mateo 10:23? Incluso da esta enseñanza: cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Y es lo que hacen ellos. Se van ya de Iconio y llegan a Listra específicamente. Y bien lo recordó mi hermano Giovanni la semana pasada, ¿no?
aquella ciudad donde llegó Jesús de los Gadarenos, expulsó miles de demonios de este hombre y las personas le dijeron: Jesús, no te queremos aquí. Vete de nuestros contornos, vete de nuestros lugares. Pero lo maravilloso, hermanos, que aún las personas sin darse cuenta, y en ese pasaje el Señor dejó un testigo. ¿Se acuerdan que este hombre le dijo: Jesús, yo me quiero ir contigo? No, le dice el Señor, porque ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El Señor siempre va a dejar un testigo de Él para que siga compartiendo su evangelio. Punto número 4, y esto nos lleva los misioneros, hermanos, y esta es una parte importante para aquellos que compartimos el evangelio. Enfrentarán adulaciones y alabanzas. Y esto es algo natural por los incrédulos. Y lo vamos a ver. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 8 al 13. Y hermanos, que el Señor nos ayude. Y le pido que su Espíritu Santo sea el que muestre esta verdad para cada uno de nosotros. Nos dice el pasaje, versículo 8 al 13. Y cierto hombre, ahí en Listra, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Qué vemos en los dos primeros versículos, el 8 y 9? Que mientras Pablo y Bernabé predicaban el evangelio, Pablo se da cuenta de que este hombre estaba atento a la predicación. Nos dice el versículo 9: este oyó hablar a Pablo. O sea, Pablo compartiendo el evangelio y este hombre atento a lo que Pablo estaba anunciando. ¿Se acuerdan de Lidia? Más adelante lo vamos a ver, cómo es que el Señor dice que inclinó su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba hablando del evangelio de Cristo. Es lo mismo que sucede. Pablo se da cuenta que este hombre estaba atento a lo que él estaba predicando de la palabra. Y seguramente, hermanos, recordemos, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Seguramente Pablo, guiado por el Espíritu Santo y la expresión que vio en él, en este hombre, Pablo se da cuenta de que Dios le había dado el don de la fe para creer. Y lo vemos aquí porque dice que este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, que normalmente muchos venimos al Señor así, con una necesidad física, y no sabemos que el Señor lo que quiere es transformar el corazón. Leemos el versículo 10 y dice: dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. A ver, hermanos, vemos que Pablo ora por él aquí. ¿Hace mención Pablo el nombre de Jesucristo? ¿Hace mención Pablo al Espíritu Santo? No lo vemos. Pero seguramente, hermanos, Pablo, tan seguro en quien había creído, tan seguro del Espíritu Santo que estaba con él, y tan convencido de que Dios estaba con él, que lo dice la parte B del versículo 3, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Entonces nos dice que este hombre saltó y anduvo.
Lo único que le dice Pablo: levántate derecho sobre tus pies. Se levantó y anduvo. ¿Y cuál fue el resultado o la reacción de la gente a este milagro? Versículo 11 y 12. 11 y 12. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Esta reacción, hermanos, de la gente de Listra fue porque ellos estaban dedicados completamente a la idolatría y sobre todo lo que sus antepasados les habían inculcado. Es importante entender un poquito la historia o la mitología griega que sucedía en aquello entonces. Se cree y ellos cuentan que en algún momento llegaron dos hombres a esta ciudad de Listra, o dos dioses, que es lo que vamos a ver. Ellos le atribuían dioses, tomaron forma de humana y llegaron pidiendo alojamiento y comida a esta ciudad, pero nadie absolutamente les brindó la mano. Solamente una pareja que tenía una choza, ellos lo recibieron, y por castigo a la demás comunidad, ellos mandaron un diluvio, desaparecieron a toda la gente. Eso dice la cultura, Y entonces a esta pareja, la choza que ellos tenían, la convirtieron en un templo y los pusieron como sacerdotes ahí. Entonces la gente de Listra, para no cometer el mismo error de sus antepasados, dijeron: bueno, dioses bajo la semejanza de hombres han llegado a nosotros, pues vamos a recibirlos para que no suceda lo mismo que les sucedió a los antepasados allá. Eso cuenta la mitología griega, esta cultura que ellos tenían, y de una manera supersticiosa también ellos entendían esta parte. Entonces pusieron a esta pareja, eso dice la historia, como sacerdotes en el templo. ¿Y qué dice la escritura? Ahí en el versículo 12: y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. En el idioma griego, a Júpiter es Zeus y Mercurio Hermes. Pero resulta que como Pablo y Bernabé no entendían el idioma licaónico en el que estaban hablando, pues no sabían lo que estaba pasando. No entendían. Cuando ellos empezaron a exclamar estas palabras, no entendían lo que ellos estaban diciendo. Y a Pablo, como el orador principal, lo llamaron Mercurio de una manera supersticiosa, porque este era el mensajero, el que llevaba la palabra, el que iba adelante. ¿Y qué sucedió en el versículo 13? Y el sacerdote de Júpiter, nos dice, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Este versículo, hermano, nos muestra que había un templo justamente fuera de la ciudad, que todas las personas que llegaban ahí, era imposible de no toparse con este templo que ellos habían construido ahí. Y lo podían admirar. No había manera de que nadie que entrara a esta ciudad no se topara con este templo. Y lo podían admirar. De hecho, se creía que Júpiter era el padre de todos los dioses. Esa cultura tenían ellos. Y los demás eran sus voceros. Por eso a Pablo le dicen Mercurio, porque este es el que llevaba la palabra. Era vocero de Mercurio. Ellos tenían esa idea, esa cultura bien arraigada. Y lo vamos a ver en el versículo 18. Bien arraigada la tenían ellos. Ahora, hermanos, en el versículo 8, este versículo nos muestra la condición del hombre sanado. Y de tres maneras nos lo muestra cómo él estaba, o la condición de él. Nos dice que estaba imposibilitado de los pies. ¿Y qué más? Cojo de nacimiento, que jamás había caminado. ¿Quién podía hacer tan grande milagro en una persona como esta? Solamente Dios, ¿verdad? No hay otro. Definitivamente solo Dios podía hacer un milagro extraordinario como este. Pero en la mente de ellos también tenían la idea que solamente un Dios lo podía hacer. El problema es que se equivocaron de Dios.
y no se lo atribuyeron al Dios verdadero, que es lo que Pablo les va a decir, al Dios creador. Mírenlo a Él, no a nosotros. Es lo que va a hacer más adelante. Se confundieron de Dios. Tan arraigada la cultura que ellos tenían. ¿Qué sucedió en el versículo 11? Entonces ellos comenzaron a alzar la voz en su lengua, versículo 11, los dioses están aquí, los dioses están aquí, los dioses han venido a nosotros, han venido en semejanza de hombres. Eso fue lo que sucedió. Y el asunto es que Pablo y Bernabé no conocían este idioma y por consecuencia no sabían lo que estaba pasando. Pero ya en el versículo 13, la parte B nos dice, después de que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, dice que trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre para ofrecer sacrificios. Ellos ya aquí se empiezan a dar una idea del escenario y lo que querían hacer con ellos. Los apóstoles, sin saber lo que estaba sucediendo, que la gente se estaba agolpando, como lo dice aquí en este versículo, hacia el templo, poniéndose guirnaldas y flores en los cuellos, que era una costumbre para ir a adorar en el templo. Pero ellos estaban esperando a que llegara el sacerdote para comenzar la ceremonia de adoración, porque los dioses habían llegado y les querían ofrecer sacrificios. Un testimonio, hermano, personal. Muchos de los que están aquí se van a recordar. Cuando nosotros llegamos a compartir el evangelio, el Descubra, a un grupo de hermanos que ya, gracias a Dios, el Señor obró en ellos. El primer día, pues tuvimos la plática, empezamos el Descubra. Y llega un momento que al final nos dicen, hermanos, ¿sabes qué? Queremos hacer una ofrenda para dárselas a ustedes porque nos han venido a compartir el evangelio. Porque usted es el pastor, ¿no? No, yo no soy pastor. Pero queremos ofrendarles con dinero por los gastos que... No, gloria al Señor, porque el Señor Jesucristo dijo que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. No somos nosotros. Y esta comunidad quería ofrecer sacrificios porque los dioses habían llegado a compartir con ellos. Y habían hecho un milagro extraordinario ahí. ¿Qué pasa, hermanos, si no rechazamos estas cosas? Esperando que llegara el sacerdote para ofrecer la ceremonia de adoración. Ahora, ¿cómo enfrentar con la alabanza equivocada? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, los versículos 14 al 17 nos los va a decir. Bíblicamente, ¿cómo podemos enfrentar o rechazar la alabanza equivocada? Esa alabanza que quiera venir a ti, esa alabanza que te quieran dar las personas, porque pues son personas que no conocen el evangelio, no conocen a Dios, no saben cómo funciona y naturalmente probablemente lo quieran hacer, ¿no? Bueno, versículo 14 al 17 nos dice, vean lo que hicieron ellos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron contra la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Ven cómo Pablo y Bernabé los llevan al Dios creador? ¿Cómo vas a rechazar la alabanza equivocada? Hermanos, siempre llevarlos al Señor, todo el tiempo, no se equivoquen.
No somos nosotros, no es así. Es el Señor. Y tenemos que enseñar estas verdades. En el versículo 14, en otras palabras, cuando ya acabamos de leer aquí, vean lo que dice: cuando lo oyeron los apóstoles, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas. O sea, en otras palabras, cuando alguien les explicó, cuando alguien les tradujo lo que estaba sucediendo, ¿qué hicieron? Era una manera judía que ellos expresaban para expresar repudio y rechazo ante estas alabanzas, y sobre todo, hermanos, significa ante una blasfemia, que es hablar irreverentemente o insultante en contra del Señor. Nosotros no somos Dios, es Él, el Dios creador. Y rasgan sus ropas de una manera para que ellos pudieran entender lo que estaba sucediendo. Una irreverencia en contra de lo sagrado, que Dios es el único Dios, no hay otros dioses. Versículo 14 al 17, y quiero hacer unas pausas aquí nada más, y sigue diciendo: rasgan sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Y les muestra Pablo al Dios creador. Por eso le dice: Dios les ha anunciado que de estas vanidades se conviertan a Él mismo, que hizo el cielo y la tierra y el mar. Vean a ese Dios creador, no a nosotros. Y les dice que en las edades pasadas Él ha dejado, o sea, Dios, a toda la gente andar en sus propios caminos. Hablando de todas las naciones, Dios mismo les ha dado la oportunidad de que anden en sus propios caminos, como nos los narra capítulo 1, versículo 18 al 32 de Romanos. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y dice el verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué hacen? Que detienen con injusticia la verdad de Dios. Necedad, que lo vamos a ver, hermano, la próxima semana más detalladamente, estos versículos de Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32. Por tiempo lo vamos a ver la próxima semana. Y por último, hermanos, versículo 18. Nos dice la Escritura: y diciendo estas cosas, o sea, Pablo y Bernabé les comparten del Dios creador. Y de hecho en el versículo 17, hablando de que la misma providencia y el poder de Dios da testimonio de Él mismo, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien, o sea, Dios, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aún así, nos dice la Escritura, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. ¿Qué pasó? ¿No entendieron, no pusieron atención lo que Pablo les estaba diciendo? Que vean al Dios de la Biblia, no a ellos. ¿Qué sucedió? Aún así, diciendo esas cosas, difícilmente lograron que ellos les ofrecieran. Ya está, todo estaba preparado. Llegaron los dioses, vamos a adorarlos, vamos a ofrecerles sacrificios por lo que habían hecho. ¿Cómo podemos aplicar estos versículos en nuestras vidas? Quiero empezar, nuevamente nos vamos al final. Tal vez tú que estás aquí y no conoces del Señor Jesucristo, y alguien te ha compartido el Evangelio en algún momento, pero también lo ha rechazado, como estas ciudades en las que Pablo y Bernabé han llegado a compartir el Evangelio. También a lo mejor te has burlado de aquellos que te han compartido la palabra del Señor. También a lo mejor has rechazado el Evangelio de Cristo. Esto, hermano, es algo que sucede. La propia familia se puede burlar de ti y rechazarte cuando compartas el Evangelio. Tal vez tú que estás aquí, te han compartido el Evangelio y ves a la persona que viene con un folleto, con la Biblia o con el Evangelio, y lo único que hace es le cierra la puerta. Yo lo hice.
o te burlas, o dices cosas en contra de ellos, para que los demás no lo crean también. Como la multitud estos judíos que alteraron los ánimos de las personas en contra de los hermanos. Te invito a que vengas a Cristo. Date la oportunidad de conocer al Señor, date la oportunidad de conocer la palabra. Acércate a alguno de los hermanos y dile: ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer la Escritura? Hay maneras de cómo compartirte el Evangelio. Hay unos estudios que se llaman estudios de Descubra, donde tú vas a descubrir quién es Dios, quién eres tú, por qué estás aquí en este mundo, qué sucedió con el hombre, por qué somos pecadores. Ahí está la invitación. Y número 2, el que comparte el Evangelio aún en las dificultades y rechazo o persecución, confía en el Señor. Basado en el versículo 3 del capítulo 14. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Si tú que compartes el Evangelio, llega un momento de que incluso el enemigo te quiera desanimar para que no sigas compartiendo el Evangelio, confía en el Señor. Señor, ayúdame. Confía en Cristo. Aún en la persecución, aún en el rechazo, aún en las dificultades, confía en el Señor, así como lo hicieron Pablo y Bernabé. Y número 3, y aquellos que compartimos la palabra debemos aprender a rechazar la alabanza equivocada, las adulaciones indebidas o el reconocimiento. Debemos aprender a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número 1, hermanos, hay que estar dispuesto a rechazarlo. Versículo 14 y 15. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron contra la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Debemos aprender a rechazarlo, estar dispuesto a rechazar, a hacer un lado y ubicar a las personas. Ubíquense, no somos nosotros, llevarlos a nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que hace las cosas. Nosotros también somos personas comunes y corrientes, tan frágiles y semejantes a todos ustedes. Debemos aprender y estar dispuestos a rechazarlo. Voy a parafrasearlo un poquito. Imagínense, ¿no? Que tú compartas el Evangelio en un discipulado o aquí en el púlpito como maestro y el oyente te quiera adular o idolatrar o darte la alabanza a ti. Bueno, hermano, cuando lo escuches, no vas a rasgar tus ropas como lo hicieron ellos. No, pero muéstrales que rechazas estas cosas y diles: hermano, no es así, ¿por qué haces esto? Yo también soy hombre común como tú, que lo único que te estoy haciendo es anunciarte el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso hace, hermano. Eso es lo que debemos hacer. ¿Se acuerdan lo que sucedió con Pedro y Juan? Después de la curación del cojo, aquel que estaba fuera del templo llamado La Hermosa. ¿Qué sucedió con la gente, la multitud? Dice el versículo 11 del capítulo 3: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Y viendo esto Pedro, que la gente se agolpó sobre ellos, respondió al pueblo y dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto y por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Por qué lo hacen? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Y qué hace el versículo 13? Les empieza a compartir: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, es el que hizo andar a este hombre.
Esto no es nuevo, hermanos. Esto ha sucedido, sigue sucediendo y va a seguir sucediendo. ¿Qué sucede ahorita con muchos líderes de las iglesias hoy en día? Líderes, pastores, maestros, evangelistas. Que la gente los adula, los alaba y se la creen. Y no lo rechazan. Hace poco miraba una serie de un hombre autollamado apóstol que esto me impactó, hermanos. Cuando a este hombre lo encarcelaron, ¿sabe qué empezaron a decir las jovencitas que escucharon el evangelio durante mucho tiempo ahí? Que habían perdido su salvación porque este hombre ya no estaba con ellos. De tal manera llega el ser humano a idolatrar a las personas. Pero esto no sucede aquí, ¿verdad? ¿Y nuestra iglesia? Y aquí en nuestra iglesia, ¿qué mérito hay para aquellos que compartimos la palabra desde este púlpito, hermano? ¿Qué mérito hay? Ninguno. Ningún mérito. Como maestros en los salones, en los diferentes ministerios, en los discipulados, ¿estás dispuesto a rechazar la alabanza que te quieren dar? ¿Estás dispuesto a rechazar esa alabanza que las personas te quieren traer hacia ti? ¿Qué tan dispuesto? Tristemente nosotros mismos tenemos mucho que ver, hermano. Están las dos partes. Nosotros a veces alimentamos y fomentamos estas cosas, pero está la otra parte de aquel que la recibe, no la rechaza. Pero nosotros tenemos mucho que ver. Cuando ponemos los ojos más en el mensajero que al propio mensaje del evangelio. Y mi hermano que está compartiendo la escuela dominical dijo algo importante el domingo pasado. Que a él le da temor que digan como el hermano dijo. Que a él le da temor que se insista tanto en que el hermano dijo. Qué bueno, hermano, que está dispuesto a rechazar. No digo que a lo mejor se haga con tanta intención o con la intención, no estoy diciendo eso. Pero debemos aprender a exaltar el nombre del Señor, porque nosotros somos hombres comunes y corrientes. Somos hombres tan frágiles que simplemente, como dice la Escritura, que somos como vaso de barro que el Señor ha depositado el evangelio. Ahora, no te quedes solamente con el rechazo de la alabanza equivocada. Lleva a las personas que es Dios solamente el que hace todas las cosas, como lo muestra aquí la palabra del Señor, el versículo 15. Porque de Dios mismo, el Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Él es el que hace todas las cosas, no somos nosotros, Él es solamente. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 17:10, siervos inútiles somos, pues hemos hecho solamente lo que se nos ha mandado hacer. Pues lo que debís hacer, esto hicimos. Porque escrito está, dijo el Señor, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente la gloria y la alabanza de Él. Estemos dispuestos, hermanos, a rechazar toda adulación, toda alabanza que quieran venir, porque es muy sutil. A veces es que es buena intención. Sí, pero traspasamos los límites. Y si lo seguimos permitiendo en nuestras vidas, la verdad, hermano, que no le vamos a dar la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar entonces. Y la próxima semana continuaremos y más detalladamente lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. Padre Celestial, queremos, Señor, darte muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque te muestras a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque podemos aprender ahora cómo conducirnos, Señor, individualmente, como iglesia también, Señor, rechazando
toda alabanza, toda idolatría, Señor, que quiera venir en contra de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, cuando realmente lo hemos hecho, lo hemos recibido, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a tu voluntad. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a confiar en ti, así como Pablo y Bernabé lo hicieron, aún en medio de las circunstancias difíciles, cuando ellos iban y compartían la palabra. Señor, ellos confiaban en que tú estabas con ellos. Te alabamos, pues te bendecimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.